Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Recta final de este año 2025, últimos días del año y por supuesto últimos videos por acá. Es por esto que se nos ocurrió hacer una especie de resumen respecto a lo que ha sido 2025 para Cuba y los cubanos. Estuvimos haciendo una pequeña selección en cuanto a acontecimientos respecto a lo que sucedió en Cuba durante estos 365 días, así que sin más preámbulos, comencemos. Los acontecimientos que marcaron a Cuba en 2025. Número 1. La crisis del dólar y la plataforma El Toque. En 2025 la economía cubana continuó con tensiones intensas alrededor de la moneda extranjera y el uso del dólar. A medida que el peso se debilitaba frente al dólar, surgieron medidas y confusiones alrededor de cómo se aceptaba, cotizaba y usaba la moneda estadounidense en transacciones internas, generando incertidumbre y fuertes distorsiones económicas en la isla. Esto alimentó aún más el mercado informal, elevó precios y profundizó la brecha entre quienes tenían acceso a divisas y quienes no. Durante el año también se hizo más visible la relevancia de medios y plataformas alternativas como El Toque, que se convirtieron en espacios claves de información independiente en medio de la falta de transparencia y control estatal sobre los cambios económicos, incluso enfrentando censura digital y bloqueos informáticos. Número 2. Apagones crónicos y deterioros del SEN o Sistema Energético Nacional. La crisis energética siguió escalando en 2025. Cuba vivió apagones severos, repetidos y prolongados donde el SEN mostró fallos estructurales debido a la falta de combustible, repuestos y mantenimiento de las termoeléctricas. En varios periodos del año, amplias regiones quedaron sin electricidad durante decenas de horas, afectando hogares, servicios básicos y la vida cotidiana de millones de personas. Estas interrupciones no solo fueron frecuentes, sino que se dieron en un contexto de déficit enorme entre la generación y la demanda energética, dejando al país vulnerable incluso ante eventos climáticos extremos y complicando aún más la recuperación económica. Huracán Melissa y sus devastadores efectos. En octubre de 2025, el huracán Melissa, un ciclón de categoría 3, golpeó con fuerzas varias provincias del oriente cubano, como es el caso de Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín, entre otras. El impacto fue severo, con vientos sostenidos de hasta aproximadamente 195 km por hora, daños extensos en viviendas, infraestructura pública y cultivos, evacuaciones masivas y desplazamientos de miles de familias. Además, la tormenta agravó la crisis preexistente. Muchas zonas quedaron sin agua potable, sin luz ni conectividad y con un servicio sanitario bajo presión. El impacto continuó semanas después con dificultades para restablecer servicios básicos y gestionar ayuda humanitaria. Número 4. Epidemia de chikungunya y brotes de arbovirosis. Otro suceso importante fue la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente el chikungunya y el dengue, dentro de Cuba durante 2025 y más en específico durante esta última etapa. El Ministerio de Salud reportó que varias áreas del país enfrentaron brotes simultáneos, lo cual empeoró las condiciones sanitarias en medio de la crisis económica y la escasez de recursos médicos. Un evento que a día de hoy, en tiempos recientes y en la actualidad todavía se sigue viviendo en cuanto a muchas personas que se siguen contagiando por mediación de estas arbovirosis y todas esas personas que sufren esas secuelas postvirales. Número 5. Dolarización parcial oficial de la economía cubana. En diciembre de 2025, el gobierno publicó cambios legales que formalizaron la dolarización parcial de la economía. Esto significó la introducción de regímenes legales que permiten la circulación de monedas extranjeras, como el dólar, junto con el peso cubano en transacciones económicas legales, aunque con restricciones y sin un tipo de cambio unificado claro. Este paso, presentado por autoridades como una medida temporal ante las dificultades macroeconómicas, tuvo impactos significativos en inflación, el déficit público y las prácticas económicas informales. Número 6. Cambios dramáticos en el acceso a datos móviles y servicios digitales. Durante 2025 entraron en vigor políticas de Texa, la compañía de telecomunicaciones de Cuba, que transformaron el acceso a Internet móvil, limitando el uso de datos móviles en pesos y convirtiendo el acceso extendido en algo que requiere pagos en dólares o recargas extranjeras. Este cambio generó una enorme brecha digital entre quienes pueden pagar tarifas en dólares y quienes no, dificultando aún más el acceso a información, redes sociales y servicios básicos de comunicación dentro de Cuba. Para terminar, en el número 7 tenemos otras crisis que marcaron el año 2025, ya que además de los eventos anteriores, varios hechos estructurales y a largo
largo plazo siguieron definiendo la angustiosa realidad en Cuba durante este año 2025, como es el caso de la migración masiva y pérdida de población activa con un éxodo continuo de cubanos buscando mejores condiciones fuera de la isla. La crisis económica profunda con caída del PIB, alta inflación y escasez de bienes básicos que afectan la calidad de vida. Este fue un pequeño resumen de acontecimientos bien marcados que ocurrieron en estos últimos 12 meses del año. ¿Cuál consideras que nos faltó? Coméntalo en la parte de los comentarios. Esperemos que este próximo año 2026 traiga más aspectos que marquen beneficios y cosas positivas para los cubanos. De momento yo me estoy despidiendo sin antes decirles que gracias por ver este video hasta el final y que lo apoyas un montón dejando un me gusta, compartiéndolo con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia para más contenido ya en estos últimos días de 2025 y próximo año 2026. Felices fiestas y feliz fin de año. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida. El compañero no es nadie para indicarle a usted que incumpla la ley.